Bueno, hoy es 26 de junio y es nuestra penúltima sesión. Como les había ya comentado en las clases pasadas, vamos a terminar la parte de, ya una vez que estudiamos todos los componentes de la ecuación compensadora y todos estos fenómenos demográficos que van a afectar la dinámica de la población, vamos a estudiar la teoría más famosa en la demografía. Ustedes tienen la lectura de María Eugenia Zavala en el sitio, que es como la principal, y también voy a retomar como un par de cosas de una serie de apuntes que yo tengo acerca de esta transición. Pero bueno, la lectura fundamental es eso. Nos falta una guía que se la voy a dar a principios de la próxima semana porque va a ser una guía para los últimos dos temas. Entonces, pues se la voy a dar el 3 de julio y esta es la única que pueden entregar después del 3 de julio, ¿no? Esas van a tener más tiempo para hacerla, entonces dije, bueno, en las otras materias he tenido como un poco más de bajas de los estudiantes esta semana, entonces dije, bueno, deben de andar ahorita cerrando muchas cosas en todas sus materias, entonces pues se las doy ya la otra semana y tienen como las vacaciones para hacerla y pues como son poquitos me puedo dar el lujo de calificar esos tres o cuatro guías regresando de vacaciones y ya después asentar las notas. Bueno, entonces vamos a empezar. No sé si tienen alguna duda con las guías anteriores o algo, creo que estaban bastante sencillas. Esto también va a estar bastante sencilla, sobre todo porque ya son como temas bastante teóricos y pues que ya no hacemos cálculos, ¿no? Entonces estamos ya en la parte más teórica. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí está mi pantalla, que tengo muchas cosas abiertas. Bueno, primero es que probablemente voy a poner un inciso extra sobre este lanzamiento para que, además es un tema que, bueno, ahorita que tenemos puro público femenino, capaz les interesa mucho, entonces si pueden checar este lanzamiento del estado de la población mundial que se va a concentrar en las prácticas que perjudican a mujeres y niñas e impiden la igualdad, pues yo creo que es importante porque creo que aquí vamos a revisar cómo se incorpora la visión poblacional en las políticas públicas y pues con un tema que creo que nos compete muy cerca a todas nosotras. Entonces, bueno, les dejo allí la invitación. Pueden seguir a la UNFA de Latinoamérica en redes, también ahí está la invitación, igual se las ponemos en el Classroom y así para que ustedes estén pendientes de esto. Y bueno, ya, como ya vimos la parte de mortalidad y la parte de fecundidad, pues ya podemos ver la transición demográfica. Si ustedes ven, digo 1 más 1, no digo 1 más 1 más 1. ¿Por qué? Porque la transición demográfica no habla nunca o no tan directamente acerca de la migración, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cuestión que ya vamos a revisar, pero la transición demográfica es como este esquema teórico que el más importante y quizás el más consistente que existe en la demografía. Bueno, esta es una cita de Livi Bachy, que no la estoy tomando del libro de Introducción a la Demografía, sino la estoy tomando del otro libro súper famoso de Livi Bachy, que es el de Historia de la Población, ¿no? Entonces, acá esta es una cita textual, dice que el crecimiento de la población era lento y se producía con una gran disipación de energía demográfica. Las mujeres debían dar a luz a una media docena de hijos para poder ser reemplazadas por la generación posterior. Esto era en un momento previo a la transición demográfica que vamos a hablar. Cada generación de nacidos
en efecto perdía de una mitad a una tercera parte de sus componentes antes de que alcanzasen la edad reproductiva y pudieran convertirse en reproductores. Un poquito cuando nosotros estudiamos la mortalidad y la transición epidemiológica, vimos que en efecto había habido un proceso donde había antes un momento en la historia de la humanidad donde había una alta tasa de mortalidad infantil, ¿no? Y bueno, esto también afectaba a la fecundidad, porque para que pudiéramos seguir manteniéndonos como especie, pues necesitábamos que las mujeres tuvieran que dar dar a luz un montón de personas, ¿no? Y un poquito por esta lógica del reemplazo, ¿no? Que hablamos un poquito en el esquema de la natalidad, de que nosotros necesitamos que estas personas se vayan reemplazando, ¿no? Es, yo si soy una mujer reproductora, en teoría debería de dejar una mujer reproductora igual que yo, ¿no? Pero no siempre es así, digamos, en promedio sucede, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces dice que estas sociedades del antiguo régimen, es decir, pretransicionales, antes de que sucedieran estos cambios que ya vamos a hablar, que se dieron con la modernización, él dice que eran ineficientes desde el punto de vista demográfico, porque para obtener un nivel bajo de crecimiento necesitaban de abundante combustible los nacimientos y dispensaban una enorme cantidad de energía consumida, es decir, los muertos. O sea, había muchos nacimientos y muchos muertos. Y por eso, además de esta ineficiencia, también se caracterizaba por el desorden demográfico, ¿no? Padre Livi-Bachy en su libro de La historia mínima de la población, ¿no? Este es como el otro gran bestseller de Livi-Bachy. Entonces, eso es como para imaginarse, así como, y yo lo siento como una entrada así como medio bíblica, de en aquellos tiempos, ¿no? Así, entonces que se imaginan así antes del Génesis y así, que uno se imagina, antes de que se hiciera la luz, no, bueno, un poquito así. Entonces, ¿qué es la transición demográfica? La idea de las transiciones, pues siempre implican un paso de un estado hacia otro estado, ¿no? Eso es, en definitiva, una transición, ¿no? Entonces, la definición como más clara de esa transición demográfica es que nosotros vamos a pasar de regímenes demográficos pretransicionales, le vamos a llamar, donde había esta alta tasa de natalidad y alta mortalidad y por tanto la población crecía poco, ¿no? Porque pues aunque naciera mucha gente, pues mucha gente se moría, ¿no? Y entonces esto mantenía un ritmo de crecimiento bastante lento, ¿no? Y entonces vamos a pasar de ese momento a un régimen post-transicional donde vamos a tener una combinación de dos cosas, de baja mortalidad y baja natalidad, ¿sí? Que nuevamente vamos a tener otra vez un crecimiento poblacional bajo, pero si ustedes se fijan, es completamente diferente. El resultado puede resultar un poco parecido, donde hay un crecimiento bajo de la población, pero los comportamientos de los fenómenos demográficos de la mortalidad y la natalidad son completamente opuestos. Y si ustedes ven, no hemos dicho nada de la migración. Nadita, ¿no? Y entre ambos equilibrios va a pasar un desfase, ¿sí? En este desfase nosotros vamos a tener un alto crecimiento, que justo ese momento es cuando se está transicionando la población, ¿sí? Y ese desfase va a crear un alto crecimiento porque la mortalidad y la natalidad no van a bajar al mismo tiempo, sino que empieza a bajar en general antes la mortalidad y luego la natalidad. Y entonces en ese desfase, si la natalidad sigue aumentando y la mortalidad va bajando, pero no va bajando y la mortalidad baja y la natalidad va bajando, pero no al mismo ritmo que la mortalidad, entonces llega un momento donde sí hay un alto crecimiento, ¿no? Y bueno, la transición demográfica es esa teoría que explica cómo pasamos de ese desorden demográfico a este orden, ¿no?
Y entonces va a consistir en una sucesión lógica de fases históricas a través de las cuales cada población llega hacia la modernidad, ¿sí? O sea que esta teoría en específica está muy marcada por la modernidad y estos pensamientos en que pensábamos que íbamos a todos a transitar hacia sociedades desarrolladas. O sea, imagínense esos momentos donde pues se acuñaron cosas como países en desarrollo, ¿no? Porque todos estábamos en vías de desarrollo, ¿no? Entonces todos íbamos a transitar y bueno, íbamos a llegar a estos esquemas, ¿no? Y su gran, como el que se le inventó, digamos, fue Notenstein en 1953, y la reformulación como también más famosa la hizo Landry en el 87. Claro que han habido otro montón de autores que la han trabajado, no va a haber una única postura sobre ella, pero hay muchísimas regularidades en las que en general nosotros vamos a encontrar que estas etapas que se van marcando pueden ser de 3 a 5, ¿sí? Más o menos. Entonces, ¿qué tienen que ver con estos desfases entre la mortalidad y la fecundidad? Caldwell, que es un antropólogo que me cae muy bien, muy leído entre los demógrafos, ha estudiado muchísimo esta parte de la transición demográfica. Y Caldwell parte de que él dice que habían 3 tipos de sociedades. Más o menos cuando empezó, digamos, cuando empieza la transición. Y entonces ellos dicen que, él dice más bien que, por ejemplo, había una primera sociedad primitiva que era, por ejemplo, de recolectores, de pastores, de agricultores, que vivían en comunidades autosuficientes y que tenían poco impacto en un Estado nacional o religión. Para él va a ser muy importante el tema de los valores y de la religión, porque, pues, él era antropólogo, y porque él asegura que una muy buena parte de esa transición tiene que ver con los valores, ¿no? Con los valores que las personas le dan a los hijos, por ejemplo, y la relación de los hijos con los padres. Entonces, él siempre va a tomar en cuenta esos elementos. Caldwell también va a señalar que hay un tipo de sociedades que es la sociedad tradicional, que es esta sociedad agraria, ¿no? Donde sí existe un Estado que gobierna y que a menudo también estructura muchas de las actitudes de los ciudadanos, y que además existen religiones que también ayudan a esa organización y que también estos elementos dan garantías de seguridad y asistencia. O sea, es una sociedad tradicional agraria basada en estas familias que producen, que no solo son unidades familiares, sino que muchas veces son unidades productoras, ¿sí? En la parte agraria, la familia no es únicamente un espacio digamos, de reproducción de emociones y cosas, sino que es un buen espacio de producción de bienes y servicios, ¿no? Y las sociedades en transición, donde hay un rápido cambio en el modo de vida y es donde está esta gente que está expuesta al exterior, ¿no? Que hay un comercio, que hay unos medios de comunicación, que hay una difusión de ideas, ¿no? Y entonces, en estos 3 tipos de sociedad, por ejemplo, nosotros vamos a ver, estas están mucho más cerradas y les llegan mucho menos los cambios, pero en general nosotros vamos a pasar como de sociedades tradicionales a sociedades en transición, ¿no? Esa era como la lógica, ¿no? De que, claro, y aunque digamos, no está tan clarísima la parte de la migración, pues debemos de recordar que en la buena parte de este proceso de modernización, del nacimiento de la industria de los años 50, pues estuvo muy marcada por esta migración rural urbana, ¿no? Que esto también pudo haber acelerado algunos cambios. O sea, ustedes imagínense las personas que vivían en espacios tradicionales y se mueven hacia zonas urbanas, probablemente eso aceleró un poco el cambio de valores y la relación que tienen las personas con la natalidad y con el matrimonio y con la nupcialidad.
Entonces, por ejemplo, acá esta es una gráfica donde, que me la robé del Population Reference Bureau. Eh, esta, eh, esta gráfica, si ustedes ven, tienen 4 etapas. Ya vamos a ver como entre 3 y 5 etapas andan todas las gráficas, ¿no? Entonces aquí está el momento pretransicional, ¿no? Que es el que nos decía, el desorden demográfico, se mueren muchos, no sé qué. Entonces eso es un desorden demográfico, ¿no? Porque en esa etapa pretransicional también podía pasar que rápidamente aumentara la mortalidad y la natalidad no respondiera tan rápidamente a esos cambios, ¿no? Y entonces acá tenemos por eso esto que está así como ondeado, ¿no? Hay un bajo crecimiento, pero también hay un desorden, ¿no? Entonces, esta es la etapa pretransicional. Entonces, hay una segunda etapa, digamos, donde esta de acá va a ser la tasa de mortalidad, esta de acá. Entonces, si ustedes ven, acá la tasa de mortalidad empieza a bajar y luego baja rápidamente por estos elementos que nosotros vimos de la transición epidemiológica en la clase de mortalidad. Ustedes se acuerdan que en la transición epidemiológica nosotros vimos de que por un lado habían algunos países que habían comenzado ese descenso de la mortalidad por elementos socioeconómicos que tenían que ver con el desarrollo, ¿no? Y entonces la gente se empieza a morir menos. Pero, o sea, pero aquí pues no responde tan rápidamente la tasa de natalidad, pues ahí va, no baja tan rápidamente, ¿no? Y entonces, en esa primera etapa hay un crecimiento natural donde al disminuirse la mortalidad rápidamente y se mantiene la natalidad, lo que existe pues es que hay más nacimientos que muertes, y si ustedes se acuerdan justo de nuestro diagrama de la ecuación compensadora, pues esa diferencia entre nacimientos y muertes es lo que nosotros llamamos crecimiento natural, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empieza a ensanchar esta pancita, ¿no? En este momento va a haber un acelerado crecimiento, ¿no? Acá esta pancita nos está diciendo eso. Llega un momento en que la tasa de mortalidad se estabiliza, pues porque pues hay límites, ¿no? De los descubrimientos, o sea, sí va bajando, puede ir bajando, pero más o menos ya no es un descenso tan acelerado en las sociedades y entonces se estabiliza y entonces empieza a bajar la tasa de natalidad, ¿no? Y entonces al bajar esta tasa de natalidad, pues ya esta área se va haciendo cada vez más chiquita y eso implica que esa diferencia entre nacimientos y muertes cada vez es más pequeña y por tanto se va creciendo más lentamente, ¿no? Hasta que tenemos una situación donde ambas son muy bajas y que es más o menos donde estamos, que es lo que se llama la etapa post-transicional, ¿no? Entonces, más o menos esto es como la lógica de la transición demográfica. Y si ustedes ven, hay muchos que van a poner que esta etapa post-transicional, pues no sabemos qué esperar y entonces algunos lo van a poner también como que llegamos a otra etapa de desorden, donde en realidad no sabemos qué va a pasar. Y es que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, no sabemos cuál va a ser el comportamiento. Hay algunos que predicen de que a lo mejor la natalidad va a volver a aumentar por algún otro cambio de valores y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos que acá esto es un poquito que no sabemos qué va a pasar. Ya les voy a contar de otras dos transiciones, la segunda transición demográfica y otra transición demográfica que se lleva a cabo que ya toma en cuenta un poco más la parte de migración. Este es el esquema que no se ve muy bien. ¿Se acuerdan que yo al principio les di un textito que había hecho para un libro? Este es el mío, digamos, el que yo había hecho, y yo había hecho cinco fases, ¿no? En lugar de 4, pero es muy parecido, ¿no? Entonces, la fase 1, que es el desorden demográfico en este esquema, que yo retomo más a Chesney, que pone 5, sería de alta mortalidad y alta fecundidad,
Y eso con desorden demográfico, ¿no? Que es más o menos así también como empezaba la otra. La tasa de mortalidad empieza a caer, ¿no? Desciende la tasa de mortalidad y se mantiene alta la de fecundidad, y eso nos da como resultado un crecimiento rápido. En una fase 3, esta tasa de mortalidad va decreciendo más lentamente. Digamos que hay un cambio de inflexión y empieza a descender la fecundidad. Y aquí tenemos crecimiento, pero con desaceleración. Un crecimiento que va creciendo cada vez más lento, ¿no? Que es un poco lo que ahorita a la gente le cuesta comprender de lo que estamos viviendo en la pandemia, porque dicen, pero es que siguen aumentando los casos. Sí, pero ya no aumentan al mismo ritmo, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, como el ritmo de crecimiento aquí se vuelve más bajito. Y se estabiliza aquí la tasa de mortalidad y decrece menos rápido la fecundidad, ¿no? Digamos, está casi, también se va a estar, y eso nos lleva a un crecimiento lento y estacionario. Y acá, en la fase 5 tenemos una tasa de mortalidad estable, una tasa de fecundidad estable con posible nivel inferior a mortalidad, y esto nos puede llevar a una situación en que algunos hablan del decrecimiento poblacional, ¿no? Que es un poquito, si ustedes se acuerdan de lo que nosotros revisamos en nuestros tabulados, revisamos que algunos estados como la Ciudad de México, como algunas entidades ya están por debajo de la tasa de reemplazo, ¿no? Entonces, habría que pensar, pues, cuál es el futuro, pues ahí sí estamos en que del futuro probablemente las poblaciones empiecen a decrecer. Y entonces, más o menos, este proceso, cuánto tiempo ha llevado, cuándo se dio en diferentes sociedades. Pues más o menos, si ustedes recuerdan la historia de la transición epidemiológica, hasta 1900, que hubieron países de Europa que empezaron antes del siglo XX, sino se empezó el descenso de la mortalidad anterior al siglo XX, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, okay. ¿Alguien se salió o No, alguien? entró Iván. Ah, ok. Y entonces, hasta antes del siglo XIX, y esos son los que nosotros podemos atribuir como efectos del descenso de mortalidad muy basados en el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque si había un desarrollo económico, había menos exposición a enfermedades y mayor resistencia física de la población. Luego, ya después de, ya entrados en el siglo XX, pues empezó el avance en la tecnología médica, ¿no? Que también tuvo su proceso de disipación de manera diferenciada entre los países, y obviamente estos avances llegaron primero a los países que tenían mayor desarrollo económico, ¿no? Y entonces, pero ya luego, como ustedes saben, empieza todo el proceso de la transición epidemiológica, donde tenemos países que aún, aunque no tengan altos niveles de desarrollo, pues sí llegó la parte médica, sobre todo la parte de vacunación, y entonces empieza a descender la mortalidad. El descenso de la fecundidad, por ejemplo, en Europa, para que se diera este catch-up entre la parte de la fecundidad y la mortalidad, en Europa tuvieron que pasar de 2 a 3 generaciones después de la caída de la mortalidad, cuando la gente ya se dio cuenta, hey, no se me muere el muchacho, ¿no? Ya somos un montón, ¿no? Ya, o sea, ya aquí, pues sí, ¿no? Está bonito tener tantos brazos para cultivar, pero, sí, ya son bastantes, ¿no? Entonces, pasaron 2 o 3 generaciones para que esto pasara, ¿no? Y esto tenía que ver pues con esa relación entre la caída de la mortalidad infantil y el número de hijos que se tenían, ¿no? Si ustedes, yo sé que suena como un poco frío, pero la gente pues más o menos calculaba cuántos hijos quería tener y pues sabía que se le iban a morir los niños, ¿no? Es una cosa así. Y eso te genera también otro valor hacia los hijos, otro tipo de relaciones, sobre todo cuando están pequeños, ¿no? Entonces ustedes imagínense una mujer que sabe que se le van a morir la mitad de los hijos, o sea, es otro tipo de relaciones.
Entonces, claro, entonces la teoría de la transición demográfica, tomando en cuenta que quienes la vivieron primero fueron los europeos, pues es una teoría que nace en Europa y justo de la ocurrencia de esos procesos de modernización que pues venían acompañados de la industrialización y la urbanización, ¿no? Y esto les pasó así, ¿no? Desciende la mortalidad, posteriormente la natalidad, mientras ocurría la modernización. Entonces, a la gente se dijo, pues mire, la gente está teniendo menos hijos, estamos en el proceso de modernización, ¿a mí qué se me hace que tiene que ver? Entonces dijeron, bueno, maravilloso. Entonces, la gente está teniendo menos hijos porque está llegando a sociedades modernas. Perfecto, ¿no? Y claro que esto no es así, ¿no? Porque ya lo vamos a ver nosotros cuando ahorita ya hablemos un poco más de América Latina, que la transición demográfica se puede observar este proceso, esas mismas curvas que vimos ahorita, sin necesariamente procesos de industrialización, ¿no? Entonces, es una teoría que nació muy, muy, muy de la mano de la modernización que estaban viviendo los países europeos. Y quizás esa es una de sus grandes críticas, porque pues estaban en ese momento donde decían, todos vamos a llegar a ser industria, modernos, va a haber convergencia en el desarrollo, todos vamos para allá, ¿no? Y entonces, como yo les comentaba, ¿no? En general, se asumen de 3 a 5, ¿no? Normalmente la pretransicional se ve como un momento anterior al despegue económico y social. La alta natalidad que es estable y alta mortalidad oscilante, ¿no? Porque ustedes se pueden imaginar de que habían enfermedades que de repente atacaban, y así sucesivamente, ¿no? Y en este caso nosotros vamos a tener estructuras de edades jóvenes. Si ustedes se acuerdan, en algún momento, cuando hicimos las pirámides, dijimos que una estructura por edad era así, realmente como una pirámide, ¿no? La transicional, pues ya se empieza a ver como una cebollita, ¿no? Y la post-transicional, que para algunos se va a ver así, o para de plano, invertida, ¿no? Entonces, normalmente la transicional en cualquiera de los esquemas se puede dividir en 2 etapas. Una donde desciende la mortalidad de la infancia y se mantiene la alta fecundidad, ¿no? Que es esta donde tenemos el crecimiento más acelerado. Y la otra es que sube la presión sobre las familias, ¿no? Que empiezan a responder a este descenso de la mortalidad, ¿no? Que es cuando ya empieza la desaceleración, ¿no? Y en la post-transicional, pues algunos van a decir de que la baja natalidad y mortalidad se encuentran en equilibrio, que sería algo como así, ¿no? Y otros van a decir que vamos a tender al envejecimiento, que se va a ver de esta manera, ¿no? Como una pirámide invertida, si ustedes lo quieren pensar así. Entonces, al mismo tiempo, pues esto ya nos hace cerrar mucho de nuestra clase, porque ya es con solo ver la pirámide, más o menos nos podemos imaginar qué está viviendo esa sociedad, ¿no? En términos del proceso de transición demográfica, o al menos en términos de la natalidad y la mortalidad. Esta es otra que está ahí. Esta divide 3 etapas, si ustedes ven acá en la fase transicional, lo divide aquí así. Pero más o menos todas tienen así. Entonces, ¿qué onda con el desarrollo y la transición demográfica? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿La transición demográfica o el desarrollo, o la transición demográfica lleva al desarrollo, ¿no? Entonces, Dyson nos dice que, bueno, o sea, que el hecho de que la industrialización y la modernización económica fueran simultáneas a la transición demográfica y a la urbanización
de las sociedades europeas del siglo XIX y del siglo XX, alentó esta idea de que la industrialización y la modernización económica eran las causas últimas de la transición demográfica y de su urbanización, ¿no? Pues porque estaban pasando, ¿no? Y ese es un error epistemológico tremendo, ¿no? Pensar de que porque solo algo precede a algo, ya es causa de lo otro, ¿no? Que no necesariamente es así. Entonces, esas interpretaciones económicas tienen bastantes dificultades en las décadas recientes porque hemos observado que hay caídas en la fecundidad y aumentos en la urbanización en contextos sin crecimiento económico y sin industrialización. Eso es así, definitivo. Entonces, esta relación que nos plantea la transición demográfica, que nos dice, es que mire, vamos a pasar de sociedades agrarias a sociedades urbanas y modernas, ¿no? Y entonces, en esa ida del desarrollo, pues las personas van a desarrollar unos nuevos valores, van a pasar de familias extensas a la familia nuclear, ¿no? Y entonces va a ser el advenimiento del hijo rey, nos podría decir Parsons, ¿no? Todas esas cosas eran lo que teníamos ahí, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta lámina así horrible, que es de una fuente bastante viejita, pero que me gusta porque estas curvas son de cuánto tiempo le llevó a cada país hacer esa transición, ¿no? Un poquito como cuando comparan aquí las curvas de la epidemia, ¿no? O sea, así como que van, pues miren la diferencia de las curvas. Esta de acá esta de acá es Suecia, ¿sí? Esta es Suecia. Entonces a Suecia se tardó 150 años en hacer ese tránsito, ¿no? Porque empezó a bajar la mortalidad por su propio desarrollo económico, que empezó allá a mediados del siglo XIX, y entonces todo ese proceso de pasar alta mortalidad, alta fecundidad o alta natalidad hacia baja mortalidad y baja natalidad le llevó 150 años a Suecia, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá, esta otra cortita, en cambio, a Costa Rica, esto es Costa Rica, el 7 es Costa Rica, le llevó menos de 50 años, ¿sí? Entonces, pues hay como en general estos países desarrollados que empezaron en el siglo XIX, que empezaron su transición epidemiológica antes, todos estos elementos, pues van a tener transiciones súper largas de más de 50 años, de más de 100 años, incluso algunos, y en cambio los países que son poco desarrollados, pues les llegó así sumamente corto, ¿no? Así, rapidísimo. ¿Sí? Y bueno, eso nos lleva a hablar muy, 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 muy detenidamente de las políticas de población que hubo en los años 60, ¿no? Porque por un lado por el lado de la mortalidad, ya aprendimos cuando estudiamos la transición epidemiológica, que por el lado de la mortalidad nosotros sabemos que en estos países la transición epidemiológica, si es que existe, ¿no? Porque también discutimos de que tampoco era un concepto que fuera como tan exento de crítica, ¿no? Por todo lo que tiene que ver entre enfermedades infecciosas y no infecciosas y estos elementos que pueden cambiar de un día a otro, pero lo que sí quedó claro en esa clase es que habían países que habían empezado a bajar su mortalidad por su propio proceso de mejoras en sus condiciones de vida por parte del desarrollo económico, y otros que simplemente pues les llega la parte del desarrollo a partir de las vacunas y todo eso. Entonces, por un lado, eso empieza a ocurrir, y entonces ustedes se imaginan que de repente, pues en estas sociedades la gente se dejó de morir de sopetón porque le llegó la vacuna, le llegó todo, aunque ellos no tuvieran mejores condiciones de vida, pero
al momento en que le llega la vacuna, pues la gente se deja de morir y entonces empieza el proceso demográfico en sí y la gente, entonces estos países empiezan a crecer, los países pobres empiezan a crecer y ay Dios mío, ¿no? Que crezcan los países pobres. Entonces dijeron, se sentaron todos ahí, desde las primeras clases yo les dije que bueno, pues ahí se sientan y hablen y discuten en las reuniones de población y en los años 60 dijeron, esto no puede ser así, la fecundidad es un problema y tenemos que controlarla. Y empezaron todos los esquemas para tratar de reducir la fecundidad. Entonces, por eso es que vamos a tener transiciones tan cortitas, ¿no? En los países poco desarrollados, porque por un lado se dispara la parte de la mortalidad, pero también por otro, también casi como por razones médicas, o sea, un poco medicalizado, pues llega también la parte de los anticonceptivos y todo esto a las personas sin pensar en decir, ah, yo cambié mis valores, yo ya no tengo valores rurales, yo ya no creo en la sociedad rural, yo amo lo urbanizado y lo moderno. No, eso no pasó así, ¿no? Entonces, vamos a tener esas diferencias de las transiciones en los países. Definitivamente, aunque hablemos de una transición demográfica como este concepto en general, que yo creo que sí es importante porque nos da esta idea de cómo dos fenómenos demográficos se van compensando a lo largo del tiempo, sí, las transiciones, tenemos que hablar de transiciones, porque se dan en diferentes perfiles, con diferentes motivaciones y en diferentes momentos, ¿no? Empezaron antes, empezaron después, se tardaron más, se tardaron menos, entonces las transiciones son diferentes en los países. Entonces, ¿cómo llegamos a este proceso de cambio y cómo se vinculan los cambios demográficos con los de desarrollo? Pues bueno, van a haber diferentes explicaciones. La que venía más propuesta por Notestein y como en las primeras ideas de la transición demográfica tenían un gran acento económico, es decir, que estaban basadas en este concepto de la modernización, donde nosotros establecemos que el desarrollo económico es un determinante del cambio demográfico o viceversa. Algunos sí podían decir de que podía ser lo contrario. Y el crecimiento poblacional podía explicar el crecimiento económico y se van a dar un montón de otros elementos que no quedó chance de revisarlos ahorita, pero por ejemplo se empieza a hablar de determinantes próximos de crecimiento económico, algo así como un modelo de Bongartz, pero de crecimiento, a fin de cuentas, ¿no? Y que pasa por la población y así, ¿no? Hay otras explicaciones que van a tener que ver con, que van a estar más centradas en los ámbitos culturales, que nos van a decir que van a haber cambios de vida, de estilos de vida, que hay un proceso de occidentalización y que van acompañados con el desarrollo económico. Y hay otras explicaciones que son de carácter difusionista, ¿no? Que ellos dicen, bueno, no es tanto el nivel de desarrollo, sino cómo se van difundiendo los ideales de familias más pequeñas, ya sea de forma voluntaria u obligatoria. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el papel de las políticas de planificación familiar y casi obligatoriamente pues tenemos muy documentado en México el proceso de esterilización sin consentimiento en zonas en zonas indígenas, ¿no? En mujeres indígenas, y es algo, pues, terrible, ¿no? Entonces, no quiere decir de que alguna sea más correcta que otra, pero podemos encontrar todo este tipo de explicaciones en la literatura, ¿no? En la parte de difusión, por ejemplo, ustedes van a encontrar que se estudia mucho por ejemplo, las mujeres que migran hacia otros espacios como Estados Unidos, estudian mucho el cambio del comportamiento reproductivo de las mujeres que migran. Eso es un tema de estudio también, porque se cree que, bueno, al llegar a otra sociedad, pues le cambian los valores o qué pasa, ¿no?
Y por otro lado, pues tenemos el papel de las políticas de planificación familiar, que ustedes, como saben, en México fueron sumamente efectivas y que además también, por ejemplo, estaban de la mano de, pues, no solo del Estado, sino también de los medios de comunicación. La idea de la familia pequeña vive mejor, ¿no? ¿Sí? Y pues que te dibujaban la casita, el papá, la mamá y los hijos, ¿no? Y eso era como lo emblemático, lo ideal, ¿no? Se envuelve esto un ideal, ¿no? De tener esto. Y bueno, acá les pongo un poquito de un texto algo viejito, pero no han vuelto a hacer una comparación así en CELADE, de cómo en diferentes etapas del tiempo se fueron moviendo los países, ¿no? En América Latina. Entonces, para que ustedes vean que hay países que dentro incluso de América Latina empezaron de manera muy anticipada la transición. Por ejemplo, Uruguay ya tenía una transición bastante avanzada en los años 50, ¿no? Ustedes, como saben, Uruguay es uno de los países más envejecidos en América Latina, ¿no? Entonces, pues ellos ya llevan un buen rato. Espérenme que me están escribiendo una cosa que parece importante. Okay. Está bien, muchachos. Ya. Entonces, Uruguay está ahí en lo avanzado. Estaban ahí en medio de la transición Argentina y Cuba. Aquí lo que está aquí en medio son las tasas de crecimiento, ¿sí? Uruguay estaba creciendo a un ritmo de 1.1, ¿no? Acá, si ustedes ven, tenemos, todos estos países estaban en transición incipiente, ¿sí? Y nadie habían moderado. Si comparamos con los años 80, pues ya vemos que más países han pasado por acá. En los 80, México estaba ahí en lo más pleno y todavía estaba bastante incipiente Bolivia y Haití. Entonces, también dentro de América Latina vamos a tener calendarios bien diferentes en cómo están sucediendo estos fenómenos demográficos. O sea, ahorita nosotros sabemos que Bolivia y Haití son sociedades mucho más jóvenes que lo que podemos ver en Uruguay, Chile, Argentina, y entonces esto también genera contextos poblacionales diferentes para estudiar cualquier fenómeno social, ¿no? No podemos pensar que esto está de cualquier cosa que nosotros vamos a estudiar en la población, probablemente está marcada por la estructura por edad. No es lo mismo, por ejemplo, haber estudiado en un momento donde, había una sociedad joven, pero habían trabajos, ¿no? Para esos jóvenes, ¿no? A los momentos que estamos viviendo ahorita. Si ustedes piensan en el momento de industrialización, pues esta gente que se movía de la zona rural a la urbana podía llegar a espacios y podía llegar a trabajos, que no es exactamente lo que estamos viviendo ahorita. Sí hay traslados y todo, pero todo eso está permeado por estas estructuras demográficas. Y bueno, si ustedes ven actualmente, bueno, no tan actualmente, hace 20 años, pues ya se consideran muy, muy, muy avanzadas a Uruguay y Cuba. Esos están ahí como, muy para allá. Algunos países están en plena, incluso México. Ya ahorita yo a México ya lo pondría más o menos por aquí, por avanzada, por los valores que tenemos. Y entonces, esto da pie a que, digamos, bueno, el perfil de transición de América Latina es distinto al europeo, definitivamente. Incluso, o sea, si ustedes se fijan, acá Costa Rica, que digamos, también era como de los
Cuando lo comparamos en el otro gráfico con toda la historia mundial de países desarrollados, de Suecia, de Estados Unidos, pues la transición demográfica de Costa Rica había sido cortísima. Entonces, por un lado, quizás Costa Rica ahorita ya esté completamente en un espacio donde ya tiene baja mortalidad, baja fecundidad, pero su proceso nada que ver con el europeo, ¿no? Pero además, incluso dentro de los países de América Latina, hay perfiles diferentes de transición y vamos a tener que varían en el inicio, en la duración del proceso y en el rango de fluctuación de las tasas de crecimiento. Por ejemplo, México llegó a tener tasas de crecimiento súper altos de población, ¿no? Y entonces, y además, eso era como algo que generaba como mucho, oh, por Dios, la explosión demográfica, ¿no? Yo cada vez que me subo a un taxi, bueno, ya ni existen los taxis, en aquella vieja normalidad que yo me subía a taxis y Ubers, y les cuento un poquito de lo que hago y de lo que trabajo, siempre me dicen, es que la explosión demográfica. Y a mí me impresiona cómo o sea, sigue estando ahí el discurso de explosión demográfica. O sea, es que aquí en México fue, o sea, sumamente impactante, ¿no? Todo el mundo tiene esta idea de la explosión demográfica. Entonces, claro, el señor me dijo, aquí somos muchos, yo no sé por qué vienen esos centroamericanos. Entonces yo le dije, señor, pero yo soy salvadoreño. No, pero usted sí está bueno que venga. Yo, bueno, muchas gracias, le dije yo. Pero sí, la idea de la explosión demográfica, que también tiene esta lógica que cuando pensamos se presta muchísimo a decir, bueno, es que ya somos muchos, ya no cabe más, a crear como espacios medio xenofóbicos y así, ¿no? Pero bueno, entonces para que vean que, o sea, si bien es un concepto muy sencillo el de la transición demográfica, no podemos hablar de una sola transición. En realidad no nos queda claro si estos procesos de cambios entre ¿cómo que se llama? La mortalidad y la fecundidad realmente van acompañados por un proceso de modernización o industrialización. Vean los países centroamericanos, nosotros nunca tuvimos mercado, el modelo EASY de industrialización por sustitución de importaciones. Nosotros tuvimos lo que se llama un modelo híbrido, porque llegamos hasta una industrialización muy, 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 muy incipiente. O sea, a lo más que llegamos fue a zapatos y comida, ¿no? O sea, nunca hubo producción tecnológica o de capital, jamás, ¿no? Entonces no hubo realmente un proceso de industrialización fuerte en Centroamérica, pero tenemos estos cambios, ¿no? No fueron acompañados por eso, entonces, o sea, existen estos cambios, pero además no significa además que esto sea así para todo el mundo, ¿no? Entonces, una de las críticas principales que vamos a ver es que no hay una explicación muy clara de esos mecanismos causales que entrelazan el cambio demográfico y modernización. O sea, no existe, ¿no? Y por otro lado es que no se incorpora el papel de las migraciones y que además podría servir como un rol equilibrador en algunas etapas de alto crecimiento natural, que fue un poco lo que podría haber pasado de manera interna en algunas regiones, ¿no? Porque si algo estaba creciendo, pues podrían haberse ido hacia otro lado. Creo que aquí tengo un más, acá tengo algo en el chat. Sí, bien xenofóbico el don del taxi. Pueden abrir su micrófono porque somos como 12, entonces, sí, cuando quieran hablar, abran el micrófono porque no es que, cuando somos muchos sí hay que subir la manita y esas cosas. Entonces, esas como las críticas principales, ¿no? O sea, que esta causalidad, bueno, como que parte un poco de esta noción muy europea de por qué les estaba pasando a ellos y por qué ellos estaban viviendo este crecimiento, entonces, que eso estaba muy de la mano con el cambio demográfico. Y por otro lado es que no hay una claridad del papel que pueden jugar las migraciones en estos comportamientos. También otra crítica que hace Thornton es que se critica que, pues sí, tiene una visión completamente occidental y europea, ¿no? Después de la mitad del siglo XX se encontró evidencia que la pretendida homogeneidad de los patrones occidentales no era tal, y este señor cuestionó esta
fuertemente la idea de la transición de la gran familia, ¿no? Más bien parece ser de que los hogares nucleares eran mucho más frecuentes en la antigüedad de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque la gente se moría. No había espacio para relaciones intergeneracionales y se morían muy jóvenes. O sea, era casi una suerte que conocieras a tu abuelo, ¿no? Una cosa así. O sea, piensen en esperanzas de vida de hace 150 años, ¿no? Y la crítica también más fuerte que hace este señor es este idealismo desarrollista, ¿no? Que decía que esta teoría se va a basar en 4 premisas. Que la sociedad moderna es buena y alcanzable, que no es necesariamente así, ¿no? ¿Quién nos dice que esto sea realmente bueno y que además es alcanzable? Y que además esta familia moderna es producto de la sociedad moderna y que las relaciones se dan entre individuos libres e iguales y con consentimiento, ¿no? Y esto pues lo podemos ver claramente en que no todas las mujeres toman sus decisiones reproductivas, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de cambio de valores cuando hay un montón de mujeres que no están tomando ellas sus decisiones reproductivas, ¿no? Entonces, pues esa es una crítica que hace este señor que me cae muy bien, que se llama Thornton. Caldwell va a decir además, es más fuerte y dice que es etnocéntrica, ¿no? Que es completamente etnocéntrica y que es pobre y que tiene pobres aplicaciones de metodología. O sea, una falla metodológica, epistemológica terrible, ¿no? Y él cree que las fallas, primero se deben a que hubo demasiado énfasis en la modernización, pues de abajo para arriba, que por otro lado, quienes la hicieron y quienes la crearon no entendieron la naturaleza de formación familiar en los países en desarrollo y las propias dinámicas familiares y las relaciones y las estrategias de sobrevivencia que tienen las familias, ¿no? Por otro lado, es que él se va al lado de los datos y que dice que la definición de familia en las encuestas de fecundidad no describe el papel en el proceso de decisión de los linajes de los esposos y que esto excede a la familia nuclear, porque cuando nosotros tenemos las encuestas tenemos a la familia residencial y no se notan todos los procesos que existen en tomas de decisiones, ¿no? Y esto ustedes imagínense cómo puede afectar todo esto aquí en países latinoamericanos. Imagínense cosas como la India, ¿no? Donde todos esos esquemas familiares son sumamente importantes. Y el último, que es el primero acá, es que él dice que no se atendió el tema de magnitud y dirección del flujo de las riquezas. Para Caldwell va a ser muy importante esta relación que existe entre los hijos y los padres. Él está claro que en la sociedad agraria, donde las familias son también productoras, los flujos no van de los padres hacia los hijos necesariamente, sino de los hijos a los padres. Los hijos trabajan el campo y de alguna manera son fuerza de trabajo, ¿no? Y entonces, él dice que realmente ha habido un cambio fundamental cuando los flujos se revierten, cuando son los padres los que mantienen a los hijos, ¿no? Y esto no queda tan claro en la teoría, ¿no? Y entonces esa es una falla que él observa. Y bueno, yo aquí les traigo esta bonita gráfica de que no se ve tan bien, de la mortalidad en países, no sé, que no se ve el año. Quiero ver si le cambio el color también. Ahí está. Uy, sí. Ahí está. Esta es la esperanza de vida, más bien, no la mortalidad. La esperanza de vida al nacer de 1960 a principios de esta década en países africanos. O sea, según la teoría de la transición demográfica, la esperanza de vida debería ir aumentando y aumentando y aumentando si cada vez tenemos
sociedades más envejecidas porque hay menos tasa de mortalidad y menos tasa de fecundidad. La gente vive más tiempo, es más eficiente, nos dirá Libby Bachi. Pero miren qué pasó en África, ¿no? ¿Qué creen que pudo haber pasado en África con la esperanza de vida? Pues pienso que tal vez ese comportamiento responde un poco a la transición epidemiológica, que tal vez en esos años hubo, pues ahí o sea, en esos años me refiero a 2000 en adelante, no, más bien antes, desde el 90 y algo, 95. Sí, que la transición epidemiológica, pues, no sé, sufrió ahí una alteración, no sé, la verdad, desconozco. ¿Qué creen que le pudo haber pasado en África los años 90 para que cayera tanta su esperanza de vida? Lo del ébola, ¿no? No, pero más o menos. La reorganización de algunos estados-nación, bueno, no estados-nación, pero de algunos países tal cual como se les había comprendido. El SIDA, muchachos. Ay, Fernanda ya lo había dicho. Sí, por eso el ébola, yo les dije más o menos. Entonces, o sea, la transición demográfica entonces no tiene aquí, pues porque este aumento en la mortalidad, que sí en parte es porque tenemos esta epidemia, pero en parte porque realmente África venía creciendo más o menos, pero en realidad tampoco tuvo un despegue económico nunca, pero ahí la llevaba, ¿no? También como todo el mundo, disminuyendo la mortalidad, disminuyendo la fecundidad, pero de repente se cae, ¿no? Y a eso, además, en África se les tiene que sumar toda la situación que viven por peleas entre tribus y estas cosas. Y entonces, como que no pareciera tan claro, porque según el esquema de la transición demográfica, nosotros tendríamos que ir aumentando la esperanza de vida, ¿no? Porque es un proceso de estadios, ¿no? Esta visión desarrollista y entonces nunca hay una opción de irnos para atrás, ¿no? Y pasa, ¿no? Y en África pasó, ¿no? Oye, Ana, pero también tiene mucho que ver con las guerras civiles que tenían esos estados, ¿no? Sí, por eso decía, la situación pero es sobre todo esta baja en la esperanza de vida de los países africanos por el SIDA. Y aquí si ven, más o menos, aquí ya se empieza a recuperar algunos países como Kenia, ¿no? Que es uno de los países como más desarrollados en África, Sudáfrica, Zimbabue, estos aumentan, pero hay otros que todavía no se ve que despeguen tan claramente como Botswana, ¿no? Entonces, pues esta visión desarrollista no nos permite ver estos espacios para atrás y para adelante, ¿no? Entonces, esa es otra crítica, pues, o sea, puede pasar este tipo de cosas, donde se junten las guerras civiles, donde se junten una epidemia, ¿no? Habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasa ahorita también con lo que estamos viviendo y cómo se va a trasladar esto a nuestros procesos demográficos, ¿no? ¿Y dónde estamos hoy? Si nosotros viéramos, no hoy, pero más o menos como en el 2015. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en términos de el crecimiento, ¿dónde están los países? El 10% de la población mundial está más o menos acá, ¿sí? Otro 70% de países está como por acá, ¿no? O sea, digamos que hay un 10% que estamos como acá en la parte de desaceleración y otro que ya está en un espacio más avanzado. Hay de un 4 a un 9%, 13% de países como Cuba, España, Francia, que ya están completamente en la parte transicional.
y otros que todavía, que incluso tienen tasas de crecimiento natural muy cercanas a cero, como Japón, Alemania, Rumania y Bulgaria, ¿sí? O sea, estamos todos en diferentes etapas, si quisiéramos pensarlo, ¿no? Y entonces esto es como, pues, importante, ¿no? Sobre todo cuando queremos estudiar a las sociedades, porque no es lo mismo una sociedad envejecida, ¿no? Imagínense ser joven en una sociedad joven, es diferente a ser joven en una sociedad de viejos, definitivamente, ¿no? Y viceversa, imagínense ser viejo en una sociedad joven, donde incluso, pues, imagínense este proceso de envejecimiento que vamos a hablar en la próxima clase, eso implica también una transformación. Ya no vamos a necesitar pediatras, vamos a necesitar geriatras, ¿no? Así, algo tan sencillo como eso. Entonces, eso moldea también muchas de las relaciones sociales que nosotros tenemos. Y bueno, aquí está, un poquito, cuando ustedes le dicen, es que la explosión demográfica. Miren, lo más alto que ha crecido a la población, el crecimiento anual relativo de la población, se dio por aquí por los años 80, ¿no? Este es África. De la población total es este de acá, se dio en los años 60. Ahí es cuando nosotros crecimos más altamente. Y por eso es que ahí en los años 60 es que ahí empiezan todas las políticas de planificación, ¿no? Porque ahí era cuando crecíamos como muy altamente, ¿no? Y entonces ahí era la explosión demográfica. En los años 60 era la explosión demográfica. Y África, más o menos, también ya lo pasó, que es como en la parte de la población que es más joven a nivel mundial, África, ya pasó su momento de crecimiento más alto fue en los 80. Cuando a la gente le diga, es que la explosión demográfica, no, mire, ya no estamos creciendo lo más que a un ritmo tan acelerado como en alguna vez crecimos, no, ya, ahí ya, eso ya fue, ¿sí? Más o menos ahorita estamos creciendo a la mitad de la velocidad que crecíamos en los años 60 a nivel mundial. O sea, mucho menos, ¿no? Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer antes de que hablemos de la segunda y tal vez tercera transición. Bien. No. Gracias, Brenda. Antes de hablar de eso, voy a hablar de México, ¿no? Que es el textito de María Eugenia Zavala, investigadora del Colegio de México, que ha estudiado en Francia, y una de las demógrafas más importantes, creo yo, y sobre todo en términos de los estudios de fecundidad aquí en México. El otro día se puso muy contenta cuando le dije que yo siempre le daba a leer el texto de ella. No le conté. Y ella dice que, bueno, que la transición demográfica habla de estos espacios de la transición demográfica en México. Y ella nos dice que empezó de manera tardía, sobre todo porque el descenso de la mortalidad empezó ya bien entrado el siglo XX, pero que al igual que como ya quedó un poco claro a lo largo de lo anterior que dijimos, se dio de manera muy veloz, ¿no? Como en otros países de América Latina. Y entonces, en México lo que tenemos es que hay una tardía disminución de la mortalidad, porque ya pues, empezó después, definitivamente, y una reducción de la fecundidad muy centrada en los avances científicos de los anticonceptivos y no tanto en los cambios ideacionales, ¿sí? No hay tanto cambio en los valores o en los espacios o en mi rol como mujer, sino que está mucho más basado en los avances científicos de los anticonceptivos. Y por eso México, así como otros países latinoamericanos, cuestionan la teoría de la transición demográfica porque han sucedido estos cambios demográficos sin demasiados cambios en la urbanización y en la industrialización, que ya lo habíamos mencionado, pero María Eugenia hace énfasis en que tampoco hubieron tantos cambios en la escolarización y que ahorita incluso con cambios en la escolarización que sí hemos visto un aumento en la última década,
en la parte de la escolaridad de las mujeres, tampoco vemos que hayan tantos cambios en los comportamientos reproductivos. Y entonces ella nos dice que específicamente en México, después de esta política de poblamiento post-revolucionaria, que no nos va a dar mucho tiempo de hablar de eso, pero pues por ahí les dejaré ahí una lectura por si en algún momento ustedes lo quieren leer, de que realmente pues, ustedes había, sobre todo por la pérdida de territorio que hubo frente a Estados Unidos, ¿no? Hubo una política aquí de poblamiento de un poquito, pues hay que poblar para que no nos quiten la tierra, ¿no? Después, la disminución de la fecundidad se hizo muy acelerada, sobre todo a partir de las políticas de población y específicamente después de 1970. Ella retoma Ryder, que dice que hay dos modelos de transición demográfica que pueden coexistir dentro de una misma sociedad, en todo este proceso, y que a veces pueden coexistir incluso adentro de las mismas sociedades. Una es el aplicable a las sociedades que inventaron la modernización, que es un poquito lo que hemos venido discutiendo de esto que están tan centrado en lo occidental europeo, ¿no? Y otro aplicable a las sociedades en las cuales la modernización se impuso en cierto grado, ¿no? Nos va a decir que hay 15 años de diferencia entre los inicios de la transición de la fecundidad entre las mujeres de las grandes ciudades y más escolarizadas, digamos, piensen en la Ciudad de México. Aquí empezó la transición 15 años antes de lo que pudiéramos ver en el resto del país, ¿no? A estas mujeres se les llamó las pioneras, ¿no? Y más o menos se puede identificar que a partir de la mitad de los años 60 ya existían estas mujeres aquí en México que estaban haciendo estos cambios, ¿no? Y ya una vez que empiezan las políticas de natalidad, esto fue antes de que dijeran la familia pequeña viva mejor. Hubo un grupo de mujeres muy pequeño, que se llaman las pioneras, que sí se pueden identificar, que Fátima Juárez hace un estudio sobre ella, y luego está ya todas las mujeres que empezaron a controlar sus nacimientos después del programa oficial de planificación familiar, que fue como en los años 80. Y entonces hay una dualidad, ¿no? En el caso de México vamos a tener una dualidad que se explica por las diferencias en el rol social de las mujeres. En las zonas urbanas va a empezar más acelerado algunos cambios, ¿no? Como la escolaridad, entrada al mercado de trabajo, cambios en el valor social de los hijos, que son en términos de yo a mi hijo, o sea, si ustedes ven hoy las madres le prestan más atención a sus hijos, ¿no? Porque es un cambio de decir, yo soy madre en calidad y no en cantidad porque no se me va a morir, ¿no? Antes de que cumpla 5 años, ¿no? Y evolución en las normas y representaciones de género. Pero esto es un grupo muy pequeño realmente. Más bien, hay una buena parte que se acopla más a un segundo modelo, donde en zonas menos desarrolladas del país, entre mujeres menos educadas, donde no cambian los modelos familiares tradicionales, donde siguen habiendo desigualdades sociales y de género, ahí es donde llega el Programa Nacional de Planificación Familiar, que sobre todo agarra fuerza en 1977 y que difunde todos estos métodos modernos de anticoncepción entre los grupos sociales que sin esa intervención no hubieran cambiado tan masivamente sus comportamientos reproductivos, y eso hace que se extienda la reducción de la fecundidad a nivel nacional. Pero no es que las personas hayan dicho, yo tengo otros roles sociales, hemos mejorado, tengo relaciones más equitativas. No, eso se mantuvo igual. Y eso tiene que ver con que las políticas de población y estos programas facilitaron el acceso de estos métodos de anticoncepción a grupos sociales que, aunque algunos quedan aún al margen, pero sin afectar el nivel general. También retoma los postulados de Irene Teri, que dice que hubo cambios legislativos que acompañaron a todo este proceso. Por otro lado, tenemos que en términos de los roles de géneros, las mujeres podrían limitar los nacimientos basados en los métodos de anticoncepción como la píldora, el DIU y la esterilización. La participación femenina en la actividad económica
podría empezar a aumentar también en esos años, también por lo mismo en que se reduce la fecundidad. Eso significa que las mujeres tienen que estar menos tiempo cuidando a los niños y entonces pueden destinar tiempo de su trabajo para eso. Y los niños también, esto se vio acompañado también por una ampliación del sistema educativo, ¿no? Entonces, si yo puedo dejar a mi niño en la escuela, yo me puedo ir a trabajar en la mañana, ¿no? Pero en general los roles de madre y de esposa no se transformaron con tanta profundidad como en otras sociedades, ¿no? Y eso lo podemos observar en que la entrada a la vida adulta para las mujeres en México, la primera unión sigue siendo central, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que nosotros vimos de nuestras tasas de fecundidad, que yo les decía, que seguíamos teniendo este pico, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía, pues miren, parece que todavía no hemos como ampliado esta parte, seguimos teniendo el pico en 20 y 24 años, les decía yo. Y entonces, esto es porque está tan marcado todavía los roles de género en que la primera unión sigue siendo central para la emancipación y la transición a la vida adulta en las mujeres, que las mujeres se casan muy jóvenes y la maternidad sigue siendo fundamental y por eso tienen a su hijo, vimos que el intervalo protogenésico es como de 1 año, ¿no? Y entonces, ahí está, ¿no? O sea, sigue siendo central, no pospongo nada, no, mi parte de disfrutar la vida no significa que yo voy a salir a trabajar y que voy a postergar mi maternidad para disfrutar de otra, no, me caso y tengo hijos rápido, ¿no? No hubo un cambio ideacional en México, ¿no? Solo hubo una cosa masiva de métodos de anticoncepción. Y hay un tercer tipo de explicación que tiene que ver con los modelos de transición de la fecundidad. Aquí nos hablan de 2 tiempos en la reducción de la fecundidad. En un primer tiempo se da la baja de la fecundidad que acaba con las familias numerosas y se concentra en las edades jóvenes, ¿no? Y luego existiría una segunda fase que va acompañada de un envejecimiento del calendario de la fecundidad. Y como nosotros vimos en la clase anterior, bueno, hace 2 clases, en la clase de fecundidad, vimos que no hay un envejecimiento del calendario, ¿sí? Sigue teniendo una edad a la maternidad bastante joven en México, ¿no? Entonces nosotros digamos que tenemos un modelo de transición de la fecundidad que se quedó acá únicamente en la primera etapa y nunca pasó a la segunda fase, ¿sí? Ya no tenemos familias numerosas, seguimos teniendo la fecundidad en edades jóvenes, pero nunca pasamos al momento del envejecimiento del calendario de la fecundidad. Y entonces, María Eugenia lo que nos señala es que lo original de la transición demográfica mexicana es este proceso de nupcialidad muy temprana, ¿no? Y que bueno, que es original de México, pero también se puede replicar en América Latina, ¿no? Y pues eso es como las características propias de la transición, y sobre todo que tiene que ver con el rol de la fecundidad y que no han cambiado demasiado los roles de género, ¿sí? No sé si quieren hacer algún comentario, tomando en cuenta aquí que somos casi puras mujeres. No. Perfecto. Entonces, obviamente va a venir un par de preguntas sobre la lectura de María Eugenia en la guía. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Como los europeos hicieron la transición y ellos ya habían logrado la transición, dijeron, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Qué sigue? Como a nosotros ya nos pasó todo, estaban en los años 80 y dijeron, bueno, nosotros ya vivimos la transición demográfica. ¿Y qué estaremos viviendo ahorita? Ah, ya sé, la segunda transición demográfica. Entonces, en los años 80, pues vinieron europeos de nuevo a hablar de cambios que estaban en la esfera de comportamientos reproductivos que ellos observaban en algunos casos.
Esta segunda transición va a ser diferente a la primera porque no se enclava en un marco de la modernización, sino que se centra más en el cambio de valores, sobre todo en el caso de las mujeres. La segunda transición va a estar definida por la caída del paradigma, donde los hogares están definidos por la presencia y la dinámica de los niños. Que esto era un poco a lo que llegamos en términos de la transición demográfica, que es lo que se llama el esquema del niño rey. Caldwell en sus textos, a mí me gusta mucho Caldwell, Caldwell en sus textos siempre hablaba de este proceso de modernización, de que el niño va a la escuela, ¿no? Entonces decían cómo este proceso se enmarca en sociedades rurales donde de repente pues se vuelve como un poco un activo, un niño que hay que ponerle su uniforme, que hay que vestirlo para ir a la escuela. Entonces de repente todo gira en torno al niño, ¿no? Que esto era como bastante novedoso en el esquema de la modernización. Entonces ya no es todo que gira en torno al esquema del niño rey, sino que se le va a dar mucho más importancia a la convivencia conyugal. Y entonces esto ellos le llaman la ganancia de la diada adulta. Y esto probablemente lo que ellos empiezan a ver es que hay un prolongamiento del intervalo protogenésico, es decir, que las parejas disfrutan más su vida conyugal durante más tiempo, la alargan, ¿no? Antes de tener su primer hijo, por ejemplo. Y entonces, esta segunda transición cuestiona la estabilidad de las poblaciones y, por otro lado, reconoce mucho la parte de los valores o los factores ideacionales. Va a afectar la conformación de los hogares porque al concentrarse en esta ganancia de la vida adulta y al generar otro tipo de relaciones de pareja, lo que vamos a ver es que vamos a ver procesos de agencia y de toma de decisiones, sobre todo por parte de las mujeres. Vamos a ver un aumento en la tasa de divorcios, por ejemplo, y entonces afecta la conformación de los hogares. Si retomamos a Giddens, estaríamos hablando de una democratización de la esfera privada, donde las mujeres, a diferencia de la democratización de la esfera pública, juegan un papel principal, ¿sí? Entonces, es este proceso que se empieza a estudiar sobre todo en Europa, ¿no? Bueno, han habido un par de trabajitos, ustedes pueden encontrar trabajitos, pero igual en México, para un grupo como de pioneros, de gente pionera, muy urbano, muy urbanizado, se estudia un poco más en Uruguay también. Y esa es como la segunda transición, entonces está como muy enmarcada en esos elementos. La tercera, que esta no tuvo no fue tan hit, ¿no? La segunda todavía se sigue estudiando y todavía es como algo que dice, sí puede ser, ¿no? La tercera transición la propuso este demógrafo que se llama Coleman, que él dice, ¿sabe qué? Es que ni la primera ni la segunda transición le hacen caso a la migración. Entonces yo voy a hacer mi propuesta de que la tercera transición demográfica va a estar marcada por la migración va a determinar a las poblaciones en el futuro, y él genera un concepto que se llama migración de reemplazo, que dice que pues más o menos es este proceso que podríamos a partir de la migración lograr un equilibrio entre las naciones, ¿no? Pero Coleman ha sido muy criticado porque parte de elementos cuestionables como la convergencia de la tasa de mortalidad entre los nativos inmigrantes de un país, que como sabemos no es necesariamente así porque los migrantes normalmente tienen diferencias socioeconómicas muy importantes y que hacen que tengan mortalidades muy diferenciadas, pero por ese lado él dice, la tasa de mortalidad es igual, y por otro, la fecundidad es diferenciada, porque él asume que los migrantes se llevan como su fecundidad alta a los países de fecundidad baja. Y eso no es necesariamente así, porque a veces sí hay procesos de asimilación de los migrantes que pues cambian también sus patrones reproductivos una vez que están en países con otros patrones reproductivos. Entonces, es interesante esta por su énfasis en la migración. No pegó muchísimo, la verdad. Pero bueno, para que vean que los demógrafos siguen tratando de imaginarse cómo podríamos tener transiciones. Ahí
Lo pegué 2 veces. Y ahí está. Entonces, esa sería la parte de la transición demográfica. Hay otra, ustedes también pueden encontrar como la tercera transición demográfica, también algunos textos que tienen que ver con los cambios que hubieron en los países socialistas, ¿no? Porque pues es una cosa como muy diferente, ¿no? Para empezar, o sea, el concepto de modernización no sé si le queda a los países socialistas. Entonces, los estudios de los países socialistas en términos demográficos y cómo moldean su fecundidad y su mortalidad también es muy interesante. Cuba también es otro país muy interesante de analizar, porque si ustedes ven, es uno de los países que cuando nosotros revisamos en estos acá, cuando veíamos los cuadritos, y no sé si estaba en el otro, Cuba ya estaba en transición avanzada desde los 80, no sé si acá tengo a Cuba, no, acá no tengo a Cuba, pero Cuba también fue súper rápido, pero ahí no había capitalismo. Entonces, ¿cómo podemos explicar la transición demográfica a partir de Cuba? O sea, para empezar, Cuba como que vota todo el proceso de transición demográfica, y además ahí sí es muy particular porque sí hubo un cambio ideacional en las mujeres muy fuerte de participación política, de otros elementos. Entonces Cuba tiene un proceso muy particular en términos de fecundidad, y ustedes saben todas las ganancias que Cuba ha tenido en términos de baja en las mortalidades y un sistema de salud bastante amplio. Entonces, Cuba también es un país muy interesante analizar en su comportamiento demográfico y cómo esto se puede imbricar o no con esta transición, ¿no? No sé si alguno tiene alguna duda. Creo que hablé muy rápido, como siempre. Pero bueno. ¿No? No, creo que no hay. Perfecto. Entonces, pues bueno, hoy salimos un poco más tempranito. Les voy a entonces a subir por ahí de la otra semana, con la salvedad de que ustedes sepan que no se les va a pedir antes del 3 esta guía. Entonces concéntrense en las otras ahorita, que sí tienen que entregarse antes del 3. Y ya esta, pues, que va a incluir este tema y esta otra, porque va a venir un par de preguntas sobre la transición demográfica y otras sobre las proyecciones, las vamos a ver en la próxima clase. No nos quedó mucho chance de ser como más profunda en las partes de políticas de población, ¿no? Pero un poquito hablamos ahorita del papel del Estado, sobre todo en México a partir de los años 70. A lo mejor hago una pequeña, aunque sea unas 2, 3 diapositivas para la próxima clase sobre eso antes de empezar con la parte de proyecciones, para que hablemos un poquito de eso del poblamiento y de por qué es tan importante para los países poblar, ¿no? Y por qué fue una política. Y ya luego hablaremos un poco de las perspectivas a futuro, según las proyecciones, y cuáles son como algunas cosas a las que nos enfrentaremos, específicamente en México, ¿no? Bueno, pues entonces, si nadie quiere agregar algo, pues acabaríamos acá, ¿no? Listo. Muchísimas gracias por conectarse a todos, Brenda, Eldrick, y Fernanda y Mariana, ¿no? Y a los profes también. Nos vemos, chicos. Cuídense Nos mucho. vemos, Ana. Bye. 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 Gracias.